Vamos a hablar acerca de la fe del centurión. La historia del centurión es muy importante porque es una de dos lugares en donde Cristo se maravilló. En el versículo 9 dice: al oír esto, Jesús se maravilló de él. Y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Ahora vean conmigo Marcos 6:6, bien rapidito. Ahora me están marcando el tiempo. Marcos 6:6. ¿Lo tiene ahí? Dice la palabra del Señor de la misma manera. Dice: y estaba ¿qué? Asombrado de ¿qué, hermanos? De la incredulidad de ellos. Y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Allá se maravilló de la fe del centurión. Aquí se asombra de la incredulidad. Se asombra que los de su propia tierra no creían de Nazaret. Pero ahora, se maravilla, hermanos, de el centurión, de la fe que tenía, que le dijo: no tienes ni que venir, solo di la palabra y va a ser hecha. Y se maravilla de la fe. Ni aún en Israel, dice, he encontrado tanta fe. Le hago una pregunta para reflexión nomás, no tiene que contestarla, pero una pregunta de reflexión. ¿Está usted maravillado? ¿Está usted maravillando a Jesús? ¿Está Jesús maravillado con usted de la fe que usted tiene? ¿O está asombrado por su falta de fe? Porque en el rublo algo así, que nosotros estamos, o estamos en la fe y caminamos por fe, o caminamos todavía en incredulidad. Aunque tengamos fe en Cristo para la salvación, no le creemos para la solventación de la vida en la vida diaria. ¿Usted lo está maravillando o Dios está preguntando: ¿por qué no me creen? ¿Por qué no tienen fe? ¿Por qué caminan sin fe? Vamos a estudiar las características de la vida del centurión que lo hicieron un hombre que maravilló a Jesús, un hombre de gran fe. 6 características, bien rápido. Número 1, era un hombre bueno. ¿Qué quiere decir eso? Que no pecaba. No, era un hombre de buen corazón. De hecho, él sabía que no era digno. Dice: no te quiero ni que vengas a la casa a saber qué iba a haber en la casa. No me siento digno. Versículo 2 dice: y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo, a punto de morir. Y su amor, su corazón. Cuando habla de un siervo, está hablando de un esclavo. El pueblo de Israel, hermanos, eran víctimas de una conquista. El imperio romano había conquistado todo el mundo que existía, y un centurión podía tomar a quien le daba la regalada gana para que fuera su esclavo, para que le sirviera. Pero este hombre era un hombre bueno, un hombre de buen corazón, que a pesar de que era un esclavo, a pesar de que estaba a punto de morir, lo amaba, lo quería mucho, estaba agradecido. Podía agarrar otro siervo si quería, pero le importó aquel siervo que le había servido. Aquel siervo que había estado con él, se había encariñado con él, había tenido compasión de él. Él estaba cumpliendo con una labor porque era un soldado, era un capitán, era un centurión. Pero no había perdido su corazón. Era de buen corazón. A pesar de que pertenecía a una fuerza invasora que había conquistado, él sentía todavía por ellos, pero tenía que cumplir con su deber, sí, pero todavía no había perdido, hermanos, ese buen corazón. ¿Quiere usted maravillar al Señor? Dígale: Señor, dame un buen corazón. Dame amor por mi familia, dame amor por mi iglesia, dame amor por mis hermanos, dame amor para ti, Señor. Quiero ser un hombre bueno, una mujer buena, un joven bueno, de buen corazón, que tienen amor, que tienen compasión, que piensan en los demás antes que en sí mismo.
Número 2, vemos que era un hombre humilde. El pastor era un centurión, era un soldado. Sí, pero era un hombre humilde. Mira el versículo 3. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, ni siquiera, hermano, véalo, el hombre pudo haber ido y decirle: tráiganmelo acá. Y pudo haber ordenado a sus soldados: vayan y tráiganme aquel para acá. Pero el hombre era humilde. Oyó hablar de Jesús que hacía milagros y le fue a hablar a los ancianos de los judíos. Él solo oía que era uno de ellos, que eran los judíos, que era uno de los que andaban allí en el pueblo que él había tomado, obviamente, que era parte de la fuerza invasora. Y le dijo: mira, yo sé que soy un centurión, puedo traerlo si yo quiero, pero no quiero que sea así. ¿Por qué no van y lo convencen? Dice que le rogaron que viniese y sanase a su siervo. Eso habla de humildad. Le rogó a Jesús cuando podría haber ordenado y tenía que haber sido traído, si él así se le placía, a la fuerza. Pero al contrario, le dio una misión de su misma raza, su mismo pueblo, que le rogasen. No había, hermanos, abuso de su autoridad. ¿Y cuántas veces nosotros, hermanos, nos ponemos una corona que no es nuestra? Nos sentamos en un trono que le pertenece a Cristo. Y todos tenemos problemas, hermanos. No se me ponga enojado. Todos nosotros, si usted es un ser humano, y no estoy juzgándole, pero todos nosotros debemos de admitir que tenemos problemas muchas veces con el orgullo. Ahora, si no controlamos el orgullo, puede llegar a la soberbia. Y si llega a la soberbia, podemos hasta blasfemar contra el mismo Señor Jesucristo. Porque en lugar de ponerlo a Él en el trono, nos ponemos nosotros como si nosotros fuéramos los reyes y señores. Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Pero amando a Cristo, así amamos. Pero si amando a los hermanos, amamos a Cristo. Si amamos a Cristo, vamos a mostrar la humildad de Cristo. Y también Dios da gracia a los humildes. Solo resiste a los soberbios. Y este hombre maravilló a Jesús por su fe. Y tuvo fe porque era un hombre humilde, porque era un hombre bueno, era un hombre de buen corazón. Por eso tenía fe. Nosotros decimos tener fe y no tenemos ninguna de estas cualidades. ¿Cómo? Aquí fue al contrario. Él tenía esas cualidades, por eso lo llevó a tener mucha fe. Porque reconocía, porque era un hombre, me lleva al tercer punto, un hombre piadoso. ¿Qué es piadoso? Inclinado a las cosas de Dios. Inclinado al Dios de Israel. Ve el versículo 4. ¿Sí están conmigo, hermanos? Entonces esos ancianos que él había enviado vinieron a Jesús y le rogaron. Oiga, le rogaron con solicitud. ¿Qué le dijeron? Es digno de que concedas esto, le dijeron ellos, para cuentearlo. Pero Jesús sabía, podrá ser de buen corazón, es humilde, pero yo lo conozco. Por eso él no quiere que vaya a su casa. Está trabajando Dios en su corazón, pero esto le dijeron que era digno de que le concedas esto. Pero ellos le dieron una razón: porque ama nuestra nación. Y fíjese que les edificó una sinagoga. Porque un centurión romano, que eran adoradores de dioses paganos, iban a ir a un pueblo que habían conquistado y les iba a construir una sinagoga para que adoraran a su Dios. ¿Sabe por qué? Por piadoso. Quizás dijo en su corazón: no comparto la fe de ellos, pero es un Dios. Y quizás era seguidor de pluralistas, no varios dioses. Debe ser alguien bueno. O quizás pensó: esta pobre gente necesitan ayuda de Dios. Voy a hacer una sinagoga. Cierta inclinación, véalo aquí, agárrelo. No entendía quién era Jehová, quién era Dios, el Dios de Israel. Pero tuvo una inclinación de buscar a Dios. Como los que estamos aquí. Dije que siempre me encanta cuando vienen visitantes. ¿Y por qué vienen los visitantes a una iglesia un domingo por la mañana? Porque hay una inclinación de buscar a Dios. Hay una inclinación de conocer de Dios. ¿Y por qué venimos nosotros cada semana?
Porque tenemos inclinación de oír palabra de Dios, de escuchar, de exhortaciones de parte del Señor para nosotros. Él amaba a los judíos y les construyó una sinagoga. Eso solo marca que tenía un hombre, agárrelo, con inclinación religiosa, con inclinación espiritual. Porque no tenía ningún sentido. Era atraído. Posiblemente vio un tremendo testimonio en este siervo, hermano. Quizá otros siervos, otros esclavos. Estos romanos desgraciados. Estos romanos que nos tienen aquí oprimidos. Y quizás él, mi Señor, ¿quiere algo más? Mi Señor, ¿qué más puedo hacer por usted? Y quizás le dijo, mira, fíjate que allá se nos cayó la sinagoga, es un edificio muy viejo. ¿Nos podrías ayudar? Mira, yo no creo en tu Dios, pero hay un Dios todopoderoso. Creo que hay un Dios mayor que todos los dioses. Se lo voy a conceder. Se lo voy a dar. ¿Alguien está aquí? Hermano, yo sé que no somos perfectos, que yo sé que fallamos, pero siempre pídele a Dios que no se te quite la inclinación a hacer lo correcto, a hacer lo que agrada a Dios, a hacerlo por amor a Dios, a hacer para quedar bien con Dios. Era un hombre bueno, de buen corazón, era un hombre humilde, era un hombre piadoso, pero aquí hay una cuarta cosa, era un hombre honesto. Honesto y sincero. Cómo nos falta honestidad y sinceridad hoy en día. Hermano, no viva bajo la filosofía que el que no tranza no avanza. Es verdad que algunos que transean avanzan, pero no les va a durar mucho. Nosotros somos de los que somos honestos, sinceros y confiamos en Dios, en la soberanía de Dios, en la bendición de Dios, en la protección de Dios, en la prosperidad que viene de Dios. Versículo 6, Jesús fue con ellos. Jesús ya sabía. Él es Dios. Él sabía que era un hombre bueno, que era humilde, que era piadoso, también que era honesto, que era sincero. No nomás lo hizo para cuentear al Señor, y accedió a ir con ellos. Cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión dijo, Señor, viene para acá. Entonces ahora ya no envió a los ancianos. Él envió a unos amigos. ¿Se fijaron? Si él era capitán, a un teniente, a un cabo, a un sargento, a un primo, a unos amigos. Vayan y díganle, Señor, no te molestes. No soy digno que entres bajo mi techo. Aquí hay licor, aquí hay vino, aquí hay estatuas. Aquí hay altares. Es parte de mi cultura, es parte de nuestros ornamentos aquí. No quiero que te ofendas. Vas a ver cosas que no quiero que veas. ¿Me estás siguiendo, hermano? Honesto el hombre. Hay cosas que no son dignas que las vea el Señor. Yo no soy digno que Él venga. Versículo 7. Fíjate que ni siquiera aún me tuve por digno de venir a ti. Aquellos le dijeron, Él es digno. Ponga atención. Hazlo, Él es digno. Y Él dice, no. Era sincero. Sabía que no le podía mentir. Yo sé que dicen que soy digno. He hecho buenas obras. Me he portado bien. Amo a mi siervo, pero Señor, no soy digno. Se quitó la máscara. No soy digno de venir a ti. Te mandé a los ancianos. Y no creas que por orgullo no voy a ti ahorita. Te mando a mis amigos. Señor, solo di la palabra y mi siervo será sano. Y va de un respeto a la persona de Cristo, al poder que Cristo tenía. ¿Sabe cómo pensó? Si desde allá donde estaba, de veras Él quiere que lo sane, se sanó, ya está sanado. Quiso venir y dejarnos esta lección a nosotros. Esta historia se desenvuelve para enseñarnos a nosotros, hermano, de ser honestos, ser sinceros,
Dijo que no era digno que Jesús entrara en su casa. Reconocía sus faltas. Por eso había enviado a otros y no había ido él mismo. Mas no quería que se pensara que porque era el centurión, Cristo había venido. No quería ninguna imagen. Porque era humilde, era piadoso, era buen hombre, era honesto, sincero, reconoce sus faltas, reconoce sus pecados, reconoce la culpabilidad y reconoce la bondad, el amor de Dios y el poder de Dios. Eso es lo que nos falta hoy en día. Hay un cristianismo muy superficial, cristianismo muy falta de honestidad, muy mundano, muy carnal, muy humanístico. Porque somos influenciados por la sociedad en la cual usted y yo vivimos. Pero también era un hombre que entendía el principio de autoridad. Otra cosa que nos falta en las iglesias de hoy en día es que no hemos entendido el principio de autoridad, hermanos. Dios es el que manda, Él es el soberano. La clave de la victoria en la vida cristiana es la obediencia. ¿Y qué nos dicen los liberales? Que no estamos en la gracia, que no estamos bajo la ley, que estamos bajo la gracia. Está bien, estamos bajo la gracia, pero Dios es digno que le obedezcamos, que oigamos su palabra, que obedezcamos su palabra, que lo glorifiquemos en obediencia a su palabra. Él entendía el principio de autoridad que hoy en día no lo estamos entendiendo nosotros por la influencia de falsos maestros que enseñan como autoridad bíblica lo que no es bíblico. Es su propio pensamiento, su propia opinión. Entonces el versículo 8 le dice: porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad. Fíjate, primero dice que está bajo autoridad. No es por casualidad. Pero ahora dice: y tengo soldados bajo ¿qué? Mis órdenes. Sí, tengo autoridad que se me otorgó los que están arriba de mí, porque yo también soy siervo. Y tengo soldados bajo mis órdenes. Y le digo a este: ve, ¿y qué hace? Va. Y al otro: ven, y viene. Y al mi siervo: haz. ¿Y qué hace? Lo hace. No me reclama. Y le dijo a Cristo: solo di tu palabra y el siervo sanará. Y por eso en el 9 dice: al oír esto, Jesús se ¿qué? Maravilló de él. Y volviéndose dijo a la gente que le seguía. No solamente andaban ahora ya los ancianos que habían ido a traerlo, no andaban solamente los amigos del centurión que habían ido a decirle que no viniera, pero andaban un montón de gente para ver qué iba a pasar con todo eso. Posiblemente andaban fariseos ahí. Se va a ir a meter a la casa del centurión. ¿No ha visto la gran imagen de la Virgen que tiene ahí? Pues tenía la princesa Diana. Pues sí, yo no sé qué tenía ahí. El hombre sabía que no era digno que entrara a su casa. Y ahí andaban los fariseos, hermano. Y vaya que hay muchos fariseos todavía. A oír esto, Jesús se maravilló de él. Y se vuelve a la gente que andaba siguiéndole. Os digo que ni aún en Israel, donde vengo yo, de donde soy yo, de los que creen en Dios de la Biblia, el Jehová Dios, ni siquiera entre ellos, religiosos, fariseos, escribas, he hallado tanta fe. Lo relacionó con la autoridad que tiene el Padre, con la autoridad que tiene Dios, con la autoridad que tenía Jesús. Lo relacionó que por fe se vive para Dios, con fe se agrada a Dios, por la fe obedecemos a Dios. Ahora nos ponemos los moños contra Dios, hermano. Y Dios ha pasado a ser parte de nuestra vida. Queridos hermanos, Dios tiene que ser totalmente tu vida. Por eso andamos en pecado todavía. Por eso no vivimos en santidad todavía. Y piensa que es un asunto del pastor, un asunto de la iglesia, un asunto del legalismo. No, es un asunto de una simple y sencilla obediencia, porque debemos de ser buenos hombres, buenas mujeres, de buen corazón, humildes, piadosos, honestos y sinceros. Y entender el principio que a Dios se le obedece. Él es el que manda. Él es soberano.
Él hace lo que quiere, cuando quiere y como quiere. Y tengo que terminar. Era un hombre de gran fe. Y estoy en verde todavía. Me faltan los 10 que todavía está el rojo y el amarillo. Véame acá, era un hombre de fe. Era un hombre de fe. El siervo fue sanado. Véame acá, ¿se acuerdan cuando estudiamos los 4 que bajaron el paralítico? Fue sanado por la fe del centurión. Jesús ni tuvo que ir. Fue la fe que tenía el centurión y los principios que había vivido y la manera que él vivía que movieron el corazón de Jesús. Jesús se maravilló. Imagínense un, entre comillas, incrédulo, pero es más creyente que nosotros. Pero entre comillas, un incrédulo que no era ni de la nación de Israel, aún ese maravilló a Jesús. ¡Wow! Este hombre tiene fe. Allá me asombró que conocen de mí, saben de mí y no tienen fe. Y este que no conoce de mí, solo lo que oyó de Jesús, lo que le contaron de mí, tiene fe. Hermano, eso nos debería preocupar y darnos vergüenza. Dice el versículo 10, y al regresar a casa los que habían sido enviados, o sea que Jesús no fue, aquellos regresaron. Hallaron cómo, sano al siervo que había estado enfermo. Dios obró, termino, por la fe de este hombre. Un hombre común y corriente que había aprendido, véame acá, a cómo vivir. La palabra de Dios, cómo vivir la vida cristiana, si podemos decirle así, aunque creo yo, debo pensar que llegó a ser un seguidor de Jesús. Debo de pensar que cuando vio esto, este hombre quedó maravillado también del poder de Dios, porque él sabía que en la autoridad y en la sanación era una seña inequívoca de que este era Dios y que no era cualquier hombre. Hermano, mi Cristo tiene poder. Él merece que usted y yo vivamos para Él, que le glorifiquemos a Él, que vivamos para Él, que creamos en Él, que anunciemos a Él. Un hombre común y corriente que había aprendido cómo vivir. No era perfecto, pero era sincero. No era perfecto, pero era de buen corazón. No era perfecto, pero era piadoso, inclinado a las cosas de Dios. No era perfecto, pero fue humilde para reconocer. Era un hombre sometido a la autoridad de Dios. Juan 15:5, Cristo dijo: separado de mí, nada podéis hacer. Y aquí ninguno de nosotros puede sin la ayuda y sin la misericordia de Dios. Usted y yo tenemos que seguir creyendo en Dios, dependiendo de Dios y obedeciendo a Dios. Y que tu cristianismo y el mío se note en la manera que nosotros vivimos, en la actitud que tenemos, en la humildad que tenemos, y ser reconocidos como hombres y mujeres piadosos, inclinados a las cosas espirituales y a vivir y proclamar el evangelio no solamente con nuestros labios, pero con nuestra vida. Y vas a ver las cosas que Dios va a hacer. Él hará maravillas cuando nosotros le maravillemos a Él. Todo rostro inclinado.